Bienvenidos a la 12ª temporada de Ayer y Hoy en La Libre, el podcast donde el derecho se analiza con profundidad, pensamiento crítico y compromiso con la realidad social. El derecho no es estático, evoluciona con la sociedad, se cuestiona en el debate y se fortalece frente a los desafíos del presente. Este es un espacio para el análisis jurídico serio y la reflexión informada. Súmate a esta nueva temporada de Ayer y Hoy en La Libre. Hola a todos y todas, les saluda Maureen Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Y hoy, para suerte de todos nosotros, tenemos una vez más la visita de don Ricardo Nazar. Él hoy pues ha aceptado regresar a nuestra sala de podcast con un tema muy interesante que le invitamos no solamente a escuchar, sino también a compartir. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maureen. Un placer estar con vos una vez más acá y cuando quieran, como siempre saben, yo soy pues parte de esta casa, me siento como un hijo, bueno, no me siento, soy un hijo de esta universidad, entonces me tienen siempre por acá. Bueno, vamos, bienvenido otra vez y qué dicha que podemos contar con esa muy buena disposición. Vamos a hablar un poco del contexto real. El tema que nos ocupa el día de hoy son los beneficiarios finales. Y existe ya desde hace algunos años implementado el registro de transparencia de beneficiarios finales. Pero yo quiero entender, y todos los que nos escuchan probablemente también, ¿dónde nace? ¿Es algo que nace en Costa Rica? ¿Es algo que importamos? ¿Un modelo para de alguna manera poder cumplir con un tema de control fiscal, de transparencia, como efectivamente lo dice el nombre? Así es, así es. No es algo que se haya inventado en nuestro país, es algo que, como bien decís, es importado. Es algo que en su momento fue extraño de entender por el tema de que las sociedades mercantiles, la parte de quiénes son sus accionistas, sus cuotistas, es algo privado. Entonces era muy difícil de entender para las personas que yo tuviera que dar la información de cómo soy accionista en una sociedad o cuotista en una sociedad limitada, porque le tengo que dar esa información al Estado. Pero bueno, es parte de ciertas leyes para fortalecer también a las instituciones de Hacienda y para luchar contra el fraude fiscal. Es más, esta obligación nace por una ley contra el fraude fiscal. Inicia en Costa Rica en el 2019, finales del 2019, en septiembre del 2019. Ha estado en vigencia hasta pues este año y seguirá siempre en vigencia, pero ha ido cambiando mucho en cuándo se presenta. Al principio hubo mucho desorden, hubo mucho desconocimiento, no se sabía bien cómo hacerse, quiénes lo tenían que presentar, quién no tenía la obligación, entonces los plazos se corrieron muchísimo. Ya se ha ido estabilizando y ahora se está presentando todos los meses de abril de cada año. Los meses de abril, es un compromiso anual. Es un compromiso anual. Ok. Es un compromiso anual ordinariamente, pero si hay cambios a nivel de las sociedades o a nivel de las personas obligadas a presentarlo durante el año, hay que hacer una correctiva o hay que hacer una extraordinaria. Entonces siempre hay que hacer modificaciones. Vas a tener un plazo de más o menos 15, 20 días para presentar los cambios, si es que se presentan durante el año. Pero siempre en abril hay que hacer la ordinaria. Ok, me parece muy bien. Me imagino que esto que usted describe era una especie de resistencia, porque yo tengo que revelar todo el tema del nombre final, que además es muy interesante. Definamos quién es este beneficiario final y por qué la complejidad de la constitución de una empresa, una sociedad, etcétera, durante tanto tiempo se reservó el tener que revelarlo. Claro, es que muchas de las personas que tal vez participan en una sociedad mercantil o una persona jurídica, tal vez no quieren aparecer, no quieren figurar, pero sí son accionistas o son cuotistas, son dueños de representación. ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas tenían esa reticencia para dar sus nombres porque no querían aparecer en un registro institucional. A fin de cuentas, este es un registro que maneja el Banco Central y que de alguna u otra forma puede ser utilizado, obviamente, si algunas personas o algunas sociedades o personas jurídicas están siendo utilizadas para situaciones que son contrarias a la ley. Entonces, sí hubo como mucho temor al principio de para qué iba a ser utilizada esa información. Y por eso es que la gente como que no quería, ¿verdad? Estaba como en ese estira y encoge, claro, digamos o no la información. El beneficiario final, ¿quién es? Es la persona física, propietaria de participaciones en una sociedad, una persona jurídica. Persona física final. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, por ejemplo, si vos tenés una sociedad anónima,
el capital social, el dueño de ese capital social puede ser otra sociedad anónima. Y así sucesivamente. Claro. Entonces se pierde un rastro de una persona física. La obligación del registro de transparencia y beneficiarios finales es llegar a ese beneficiario final, llegar a Maureen como persona física. No Maureen que tiene una serie de sociedades donde ella no aparece, sino que aparecen solo los nombres ficticios de cada sociedad dueña de las otras. Entonces la idea es llegar hasta la persona física final. Ponerle nombre y apellido. Ponerle nombre y apellido y decir quién va a ser realmente el beneficiario de esa sociedad. Y por ende el responsable de todo lo que ejecute esa sociedad. Exactamente. Muy interesante. Y es un sistema complejo para poder acceder. ¿Se preparó a la gente para esto? ¿Cuánto tiempo costó esto? Y si ya está dominado el tema del registro. El que ya esté dominado es relativo, porque también hay muchas personas que todavía no lo conocen. Como hubo tanta complejidad y como mucha gente no quería hacerlo, entonces algunos fueron rejegos a aprender cómo. Claro. También se le dio la posibilidad a los representantes legales, incluso a los contadores también, de hacer esta declaración, porque es una declaración, y presentarla pues todos los años o cada vez que se tenía que presentar. Entonces, el sistema es sencillo. Vamos, si vos ingresas al sistema, es un sistema de llenar datos. ¿Cuáles datos? Los datos de la sociedad. Okay. ¿Qué tenés que indicar? Los datos normales de la sociedad, nombre, su domicilio, hay que indicar un correo, un teléfono, datos generales. Okay. Luego de eso indicas el capital social, cómo está dividido. Después pasas a quiénes son los propietarios de ese capital social y quiénes son los beneficiarios finales. Entonces, es un sistema realmente sencillo, es solamente de seguir pasos. Pero hay mucha gente que tal vez se complica en el entendido de no saber qué información poner, tal vez no tienen las fechas. Muchas personas jurídicas, desgraciadamente, están desactualizadas en el sentido de que incluso algunas ni siquiera libros legales tienen. ¿Por qué? Porque pueden ser sociedades muy antiguas, pensemos, no sé, una familia que en algún momento hizo una sociedad mercantil que no utiliza para actividades mercantiles, sino que la tienen para mantener un bien inmueble o bienes muebles y no la tiene actualizada. Entonces hay que empezar por actualizar las sociedades. Entonces esto sí es algo que nosotros como operadores del derecho también tenemos que decirle a las personas. Llevaba implícito muchísimas cosas, es poner la casa en orden primero. Exacto. Para después poder reportar, ¿no? Así es. Y el tema de la asesoría me parece que es vital. Todos los operadores, ¿verdad? Todas las personas involucradas en el mundo del derecho tienen o deberían tener un vasto conocimiento con respecto a esto y mantenerse actualizadas. Pero ahora usted mencionó contadores, mencionó otras personas que forman parte de esta estructura que podrían eventualmente hacer el reporte o no, ya se estableció quién lo hace. Vamos a ver, eso ha venido cambiando. Okay. Ha venido cambiando y no solamente por el tema de beneficiarios finales, sino también por el tema de una interpretación adecuada que se le ha dado a la figura del poder especial. Okay. Porque el poder especial en muchos casos lo que se hacía era otorgarse por medio de una asamblea de socios. Entonces, por una asamblea de socios, yo te otorgaba un poder, digamos, especial a vos para que vos presentaras la declaración en nombre de la sociedad. La figura del poder especial debe hacerse en comparecencia directa. Eso quiere decir que la persona que puede otorgar poderes comparezca ante notario público y otorgue el poder especial, no por representación en una asamblea de socios. Entonces, este cambio ya el registro lo ha venido implementando o lo implementó, digamos, para el tema de los bienes inscribibles a nivel de registro. Y también para el tema de beneficiarios finales se tomó la decisión por parte del gobierno, que eso fue a principios de este gobierno, se tomó la decisión de eliminar la posibilidad de presentar las declaraciones por medio de un poder especial. Entonces, ¿qué sucedió? Se obliga a los representantes de las sociedades a tener firma digital, porque solamente se puede presentar por medio de la firma digital. Y si no se posee la firma digital, hay que inscribir un poder generalísimo para presentar la declaración de beneficiarios finales. Entonces esto sí ha tenido, digamos, como un tema con muchísimas personas que tal vez no tienen la firma digital, que no la han accesado. Incluso por ahí estuve analizando un caso de una adulta mayor que tiene una sociedad donde lo que tiene son los bienes que pues ha venido haciendo durante toda su vida. Y ella pues considera que para el tema en específico hay una discriminación para el adulto mayor, porque ella dice, es que yo no tengo firma digital, no la quiero tener. Dice, ¿por qué me tienen que obligar a obtenerla? Entonces, claro, es como explicarle a la señora, no, mire, no es un tema de discriminación, es un tema de que usted tiene la posibilidad como representante de otorgarle
un poder a alguien más. Entonces, la pregunta que siempre le hacen a uno es, pero es un poder generalísimo, puede hacer lo que quiera. No es tan cierto. No es tan cierto y hay que analizarlo también, no solo desde el punto de vista de la normativa comercial, sino desde el punto de vista de lo que usted puede hacer con su sociedad. Uh-huh. Si usted va a otorgar un poder generalísimo, hay dos opciones. El código nos da dos opciones, el Código Civil, el 1253 y el 1254. El 1253 es un poder generalísimo para todos los actos de la persona que está otorgando el poder. ¿Okay? Puede ser cualquiera. Lo puede limitar, obviamente. Puede estar limitado a una suma, puede estar limitado a varios actos. Puedes hacerlo de acuerdo a la necesidad del poder. Pero el 1254 te da la posibilidad de otorgar un poder generalísimo para un acto o para 2 o 3 específicos. ¿Y cómo se diferencia de un poder especial? El poder especial es para un acto en específico, pero muere con su uso. Ok. Porque se utiliza solo una vez y no es inscribible. En cambio, el poder generalísimo se tiene que inscribir a nivel del registro público, tiene que aparecer la inscripción, pero solo para un caso específico. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al 1254, yo podría otorgarte un poder a vos generalísimo para solo presentar declaraciones de beneficiarios finales. Entonces, solamente vas a poder ingresar al sistema para eso, ¿verdad? Solo para eso. No vas a poder disponer de bienes, no vas a abrir cuentas, no vas a manejar cuentas, no vas a hacer nada más de la sociedad, solamente beneficiarios finales. Qué interesante el tema del control, ¿verdad? Del Estado. Me hace pensar, por ejemplo, en SICOP y en cuánta gente decía que la complejidad del sistema por sí solo ya era un acto discriminatorio para aquellos oferentes que tenían problemas de acceso a la tecnología o elementos diferenciadores propios de toda la gran variedad de oferentes que existen. No sé si existe o encontrás un paralelismo con esto que reclama esta señora, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Eso es lo interesante del derecho. El derecho está en constante evolución, siempre. A nosotros nos ha tocado ver muchos cambios, nos tocará ver otros cambios y a las generaciones que vienen atrás, más. Entonces, siempre que hay una modificación en un sistema, hay gente que no quiere hacerlo, hay gente que no se quiere adaptar. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a una forma, tal vez no tienen la apertura, pero tenemos que ir avanzando hacia la tecnología digital. Y creo que el gobierno, digamos este gobierno y los gobiernos anteriores, han ido avanzando en ese tema. ¿Para qué? Para hacer más digitalizado todos los sistemas que tienen que ver con las instituciones del Estado, y eso está perfecto. Sí, como elemento de control, digamos que se reduce al mínimo, ¿no? La posibilidad de burlarlo. Y no solo de control, sino también de facilidad, porque a fin de cuentas es un tema de facilidad. Hoy, por ejemplo, hablaba con un colega que estábamos en una reunión, no es sobre un tema de beneficiarios, es sobre un tema de un expediente judicial, y estábamos recordando cuando nosotros estudiábamos y teníamos que ir a revisar un expediente, y había que ir a sacar tal vez tomos del expediente en papel, sentarse en una sillita en el despacho a revisar todas las hojas. Y era tedioso, terrible, a veces no te encontraban en el expediente, eran unas situaciones complejísimas. Hoy lo tenés en la computadora, con el sistema de gestión en línea. Todo va cambiando, todo va avanzando. Entonces, esto es lo mismo. O sea, nosotros hemos ido avanzando hacia un sistema digital. El sistema de beneficiarios finales es completamente digital. El tema es que sí se ha modificado quién lo puede presentar y quién no. Porque para muchas personas era más sencillo, por ejemplo, darle un poder especial todos los años a un abogado, a un contador, a una persona X que tuviese firma digital para que hicieran el trabajo de la declaración. Ahora no puede ser así. O lo hace el representante directamente con su firma digital o tenés que inscribir un poder generalísimo. Yo estoy pensando en personas, por ejemplo, que su nacionalidad o su residencia habitual no es Costa Rica. Es una sugerencia porque, a ver, la idea es descomplicar a las personas que puedan estar escuchando este podcast. Primero, ¿qué pasa con una empresa que no hace el registro? ¿Verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Y segundo, ¿qué recomendaciones le hacemos a quien hoy todavía no ha iniciado, no es una empresa nueva, o que ve en esta necesidad de que sea poder generalísimo o firma digital las únicas opciones? Ok, lo primero, si una empresa no presenta la declaración de beneficiarios finales, se atiene a varias situaciones. La primera es que no va a poder realizar movimientos registrales. Entonces ahí hay una limitación grande, ¿verdad? Porque se va a frenar completamente cualquier movimiento registral que quiera realizar. Puede existir una multa económica también.
Esa multa económica la tiene que perseguir el Ministerio de Hacienda. No conozco yo hasta el momento, del 2019 a hoy, que hayan perseguido a alguna persona una persona jurídica que no haya presentado la declaración, pero está la norma. Entonces hay que contemplarlo, que podría ser una multa económica también, de acuerdo a lo que interprete la institución. ¿Quién lo puede presentar? Ya sabemos que son o el representante o el apoderado generalísimo. ¿Qué pasa con las personas jurídicas costarricenses que tienen que presentar la declaración, pero cuyos accionistas o sus representantes no tienen firma digital, son extranjeros, por ejemplo? Van a tener que nombrar un apoderado generalísimo. Si el apoderado generalísimo es una persona extranjera y no tiene la firma digital, van a tener que plantearse la posibilidad de tener que inscribir un apoderado generalísimo conforme al 1254 para que no tenga ningún problema y esté totalmente limitado, simplemente para que presente las declaraciones de beneficiario final. ¿Alguna otra recomendación? Yo creo que esto implica necesariamente, insisto, tener la casa en orden, ¿verdad? Habrá que pasar algunas empresas por este proceso de organizar, de no solamente por la importancia que esto requiere a nivel interno de su propia empresa, o sociedad o persona jurídica, sino por todos estos elementos de control que giran en torno a través de esta ley y que me parece pertinente, me parece muy bien. Sí, por supuesto. Siempre hay que tener las sociedades al día. Claro. El tener una sociedad no es simplemente llegar y tener una persona jurídica para guardar cosas. Eso es algo que tal vez se tenía como un pensamiento o mucha gente lo analizaba de esa forma en nuestro país. Pero estás hablando de una persona jurídica o una sociedad mercantil. Su objeto es el lucro, o sea, su objeto es que participe en la actividad económica. Entonces, si es una empresa que realmente está en funcionamiento económico, debería estar en orden y debería tener las posibilidades para tener nombrado una persona específica para que presente este tipo de obligaciones. No solo la declaración de beneficiarios finales, sino todas las obligaciones a las cuales conlleva tener una sociedad activa. Y si es una sociedad inactiva, también deberíamos tenerla al día para que en algún momento, si tiene que operar o si tiene que disponer de algún bien, todo esté en orden. Imagínate qué puede pasar, qué sé yo, si tenés una sociedad donde tenés tu casa, toda la vida la has tenido ahí, no has hecho ninguna declaración desde el 2019 y quieres vender tu casa. No vas a poder. Está obviamente limitada esa posibilidad. Está limitada. Entonces tendrías que empezar por poner en orden a la sociedad, declarar lo que hay que declarar para que ésta pueda actuar. Ahora, una pregunta importante. La relevancia de la asesoría jurídica, ¿verdad? Yo creo que si bien es cierto la conformación de una sociedad, pareciera que no es algo tan complejo, principalmente cuando el objetivo es este o de este tipo, como estás contando, pero siempre tener asesoría jurídica ya a la hora de todo lo que va avanzando, ¿no? El tema del registro y las declaraciones. Pareciera que no necesariamente es complejo, pero puede ser que sí resulte para algunas personas. Sí, la asesoría jurídica es elemental. Claro. Cuando tenés una persona jurídica o cuando hay algún tema que implica la participación de la ley, la asesoría jurídica es primordial. Entonces, todas las personas que tienen una sociedad o que tienen una persona jurídica a la cual tenga la obligación de presentar la declaración, porque también son las asociaciones, también son los fideicomisos, no son solo las sociedades mercantiles. Entonces, quien tenga que presentar la declaración debería hacerse asesorar por un abogado, por alguien que conozca del tema. ¿Para qué? Para que pueda solventar todas las dudas que se tengan y para que lo pueda ayudar también a hacer el tema de la declaración. ¿Qué gano yo tal vez como profesional en decirle a una persona? Yo te digo a vos, Maureen, tenés que hacerlo con firma digital, pero no te digo cómo. Si la persona no sabe, va a cometer errores en la declaración. Totalmente. No lo va a poder hacer. Tal vez ni siquiera tiene los libros, tal vez ni siquiera sabe quiénes son los accionistas. Entonces hay que empezar por ahí. La asesoría tiene que empezar por poner en orden la sociedad. Claro. Y cuando ya tenés en orden la sociedad, entonces sí colaborar con la persona para poder ayudarle a que la declaración se presente de manera correcta. ¿Se puede hacer antes de tiempo? O sea, ¿o hay una fecha específica o yo puedo ir preparando estas declaraciones con el suficiente tiempo para que... No. El sistema abre en abril y cierra en abril. Ah, ok. Entonces, más, si vos querés presentarla hoy, no podés. Tenés que esperar hasta que abra el 1 de abril, salvo que estés presentando una correctiva o una extraordinaria. Te lo voy a poner también desde este punto de vista y es parte de la asesoría jurídica que nosotros como abogados y como notarios también tenemos que dar. Vos me encargás a mí de hacerte una sociedad.
Entonces yo te digo, perfecto, Maureen, estos son los requisitos, vamos a constituirla por la plataforma digital, posiblemente esté en 2 días la sociedad inscrita con tu número de cédula jurídica. Listo. Si yo te doy esa sociedad y no te digo qué hay que hacer, esa sociedad, por el simple hecho ya de existir a la vía jurídica, está incumpliendo. Entonces es algo que también tenemos nosotros que indicar. Si yo te constituyo una sociedad, tengo que indicarte, mira, dentro de los primeros 15 días después de constituida tenés que presentar la declaración de beneficiarios finales. ¿El representante que vas a nombrar tiene firma digital? Es la primera pregunta. Si no la tiene, entonces pensar en alguien que sí la tenga para otorgarle el poder generalísimo adecuado. También tengo que preguntarle quiénes van a ser, pues obviamente los dueños del capital social. Hay que hacer los libros de la sociedad, porque eso no te lo va a dar el sistema digital. Eso es algo que ya tienes que hacer vos como el dueño del capital social o como es el representante. Entonces, la asesoría es integral. No es solamente hacer una persona jurídica, sino es mantenerla activa y mantenerla cumpliendo. ¿Tengo que guardar el respaldo de todo lo que he declarado a lo largo de los años o no es necesario? El respaldo existe en la misma sociedad. ¿Cuál es el respaldo? El libro de socios, el registro de socios. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a pasar ahí, lo que vas a indicar en la declaración es el registro de socios. Eso, en buena teoría, debe ser un espejo del libro de registro de socios, ¿verdad? Porque lo que vas a hacer es tomar la información de ahí y pasarla allá. Exacto. Entonces, ese es tu registro. Si la sociedad está al día, si el libro está ordenado, si todo está en orden, lo mismo se va a reflejar en la declaración. ¿Qué recomiendas? ¿El gestionar la firma digital o el hacer un poder generalísimo? Va a depender de las necesidades de cada empresa o de cada persona jurídica. Si es una persona jurídica, por ejemplo, tenedora de bienes, como las que hemos conversado, familiares tal vez, si alguna de las personas representantes tiene firma digital, lo pueden hacer. Eso sí, yo les diría que se asesoren con un profesional en derecho para que les indique cómo debe hacerse la declaración y que no tengan o cometan algún error. Si es una empresa activa, generalmente vas a tener una persona encargada de este tipo de situaciones. Y si no lo tienen, pues deberían hacerlo para también ordenar la casa de una empresa que está activa comercialmente hablando. Pero también hay que tener algo en cuenta. Pensemos que tal vez las personas que son dueñas del capital social no son sociedades costarricenses. Entonces, exacto. ¿Qué haces en ese caso? Tenés que traer documentación apostillada del país de origen. Y eso es algo que te tiene que decir una persona que conozca el tema. ¿Por qué? Porque no es simplemente llegar y decir, bueno, es que la sociedad X de tal país es la dueña. No, yo tengo que demostrarlo. Entonces tengo que indicar con una certificación que debo aportar al sistema y esa certificación tiene que venir apostillada. Pensá que, por ejemplo, es una sociedad que cotiza en bolsa. Entonces, ¿cómo vas a indicarlo? Hay una forma también de hacerlo. Y hay un documento que tiene que venir tal vez de otro país o que podríamos generar desde este país si se puede reflejar el registro, por ejemplo, de forma digital. Entonces hay que hacer muchas cosas para que todo quede bien. Pero eso lo vas a poder lograr si conoces el sistema. Ahora pregunto, ¿un abogado o un abogado y notario? Depende del área de especialización. Entonces puede ser un abogado que conozca el sistema o puede ser un abogado y notario que conozca el sistema. Muy interesante. Yo creo que sí, pareciera que es sencillo, más que lo complejo no inhiba a nadie. Exacto. De hacer la declaración, de mantenerse al día con el registro de transparencia e idealmente tener asesoría jurídica de personas cuya materia de especialización sea esta para que todo esté bien. A mí me parece apropiado, me parece extraordinario que hayamos evolucionado como país a que se digitalice todo este tema de control y transparencia, y yo creo que no tenemos más remedio que evolucionar ahí también, y si no, pues encargarle a una persona que lo haga en nuestro lugar. Muy pertinente el tema, muchas gracias. De verdad, como siempre. Hay que seguir avanzando en el tema de la digitalización y va a seguir, no solo en estos temas, en muchos otros. Incluso, por ejemplo, hay proyectos de hacer el protocolo de los notarios digital, que es un proyecto súper interesante. Es algo que todavía no ha pasado, es probable que llegue a pasar en algún momento. Ya está pasando en otros países. Ya está pasando en otros países y muy cerca de nosotros, por ejemplo. En Nicaragua tienen un protocolo digital a la par. ¡Qué maravilla! Entonces, creo que nosotros llegaremos a eso en algún momento. Hay otros proyectos como, por ejemplo, incorporar la firma digital a la cédula de identidad. Eso sería maravilloso porque entonces todo el mundo la tendría. Claro. No habría necesidad de ir a solicitarla a ninguna entidad bancaria. Pero bueno, esas son cosas que
todavía no se dan, ojalá que sucedan. La digitalización es importante en nuestra era, entonces hay que caminar hacia allá. Y hay que explicarle a la gente que no es nada malo, es simplemente algo distinto que se va a quedar. Entonces hay que conocerlo. Y para el tema del registro de transparencia y beneficiarios finales, ya estamos muy cerquita, ya casi que empezamos abril, así que hay que prepararse, y los que no estén preparados, que también busquen a su asesor legal de confianza para que los ayude. Muchas gracias por todas las recomendaciones, por ponernos al día con todo esto. Es bastante vertiginoso, hay cosas que avanzan muy rápido, hay otras que se introducen y se frenan, ¿verdad? Por esta resistencia casi que esperable de algún sector de las personas a quien afecta. Pero es bueno, este espacio es justamente creado para eso, porque usted tiene un vistazo general de lo que esto implica, y lo que sigue, como bien recomienda don Ricardo, es asesorarse y aplicar, ¿verdad? No atenerse, que pareciera parte de nuestra idiosincrasia, pero que tenemos que ir también corrigiendo al respecto. A usted primero, gracias. Muchísimas gracias. Y como siempre, aquí a la orden para lo que necesiten. Muy amable. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos en este episodio, y la invitación para que no se pierda el próximo. Aquí el derecho se piensa, se discute y se conecta con la realidad que lo transforma. Encuentra más contenido en nuestras plataformas digitales y en el sitio institucional de la universidad. Hasta la próxima.